movido esta mañanera? Sin duda fue esta que llegaron estos personajes a la mañanera, no sé si eran reporteros o eran de derechos humanos, la verdad. Activistas. A mí me llamó la atención porque se hicieron o querían hacerle las preguntas en cierta manera al presidente para un compromiso de algo que no hizo, y como que no sabían bien de la información porque dicen que se fue el presidente contra la prensa, que porque hay un grupo de periodistas que se han quejado con ellos. Yo me preguntaba dentro de la mañanera, Vicente, ¿quiénes eran esos periodistas? Eran 3, ¿no? No. ¿Quiénes eran los que se estaban quejando? Porque yo entiendo que sí puede haber en diferentes estados periodistas que se puedan quejar por la violencia, porque no tienen seguridad, no tienen garantías, porque tienen persecución política de los mismos gobernadores, vamos a decirlo con todas sus letras, pero no del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez solo porque soy muy mal pensado, pero esos 30 periodistas que entrevistaron, dicen estos personajes, 3 que se presentaron en la mañanera, tal vez estaban en la lista los Héctor de Mauleón, los Raimundo Rivapalacio, los Pablo Iriart, los Ricardo Alemán, los Carlos Loret de Mola, los Rafael Loret de Mola, los Ciro Gómez Leiva, los Joaquín López Dóriga. ¿Le sigo o me paro, Toño? No, y ¿sabes qué, Vicente? Yo quiero pensar que esta es mera ignorancia de estos activistas. Yo tampoco no sé cómo determinarlos. Dicen que vienen de un colectivo internacional en pro de los derechos de los periodistas y hablan mucho exactamente de estas determinaciones de Naciones Unidas para que se evite estigmatizar incluso a los periodistas. Se lo plantean a López Obrador y hay una insistencia absoluta precisamente una de las activistas de que se está estigmatizando. Y lo que más me llama la atención es lo que tú mencionas con Rafa. ¿Quiénes estaban en este grupo que les contaron a estos activistas o lo que sea que son, que se está estigmatizando a periodistas o que se está atacando a periodistas? Sí, que quede muy claro, México sí es uno de los países más letales para ejercer el periodismo. Nosotros hemos sido amenazados varias veces como periodistas, eso es muy claro. Sin embargo, pasar ese discurso de la amenaza y de la violencia hacia los periodistas directamente a la figura de Andrés Manuel López Obrador huele mal. Huele muy mal, smells fishy, como decimos aquí en Chicago, aquí en Estados Unidos. Me parece que es... Otra cosa, Toño. Adelante. Nosotros sí vamos a admitir que hemos estigmatizado no a los periodistas, hemos estigmatizado a los periodistas corruptos. Sí. A los que se han servido con la cuchara grande. Por eso me quiero imaginar que estos activistas se referían a llamarlos chayoteros o no sé, porque el presidente les ha respondido, pero hoy precisamente le dice a uno, han sido groseros y yo he aceptado todo. Lo que no voy a aceptar es quedarme callado, porque además dice, yo no voy a aceptar ningún compromiso porque no tengo por qué aceptarlo, no me queda el saco. Básica y sencillamente no me queda el saco, y seguramente esto generará muchos más ataques de esos que se sientan aludidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te parece, Toño, vamos a ver y escuchar cuando el presidente dice, ¿comprometerme? ¿A qué le dice el presidente? Sí, yo entiendo que eso hacía referencia a aquel momento, pero bueno, también le he mencionado otros ejemplos que no tienen referencia concreta a ningún hecho histórico. De todas formas, sí quisiera, entiendo por su respuesta, corrígeme si me puede corregir si me equivoco, entiendo por la respuesta que usted ha dado es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso hacia los periodistas. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos. Gracias, bueno, voy a pasar la palabra. Sí. Pues ya. Se tuvo que callar la muchacha, dijo, pues ya. Me la pelé, casi. Ya, sí, o sea, ya.
periodicazo. Mira, la verdad es que le da muchas razones antes, ¿no? Esa es una realidad. Yo sigo sobre este tenor. Quiero pensar que es mera ignorancia y falta de investigación de estos señores, de los activistas o periodistas o lo que sean, falta de investigación, falta de rigor periodístico. Están defendiendo periodistas. Bueno, vamos a buscar también con eso el rigor periodístico. Vean todas las fuentes. Vean lo que pasó en México durante tantos años. Lo que pasó en México durante tantos años es lo que podríamos pensar se enfrenta en estos momentos Estados Unidos con Fox News, con Breitbart News, por ejemplo, de medios apapachadores de un poder que siempre pues dijeron porque les dijeron, callaron porque les dijeron también, que obtenían ganancias y de ahí derivó el término chayotero. Yo no sé si para estos periodistas, bueno, o activistas internacionales les explicaron el término muy mexicano de chayotero. Un chayotero es aquel periodista o comunicador que habla o se calla, dice, hace o no hace, después de que le pagan algo. Eso es un chayotero. No sé si les explicaron sobre esto, no sé si se informaron ellos de cómo se manejan los medios de comunicación en México, que existen líneas, que están destinados y ligados absolutamente a poderes, a empresas. No sé si saben ellos que en México la prensa libre es muy escasa, existe, pero es muy escasa. Esa prensa libre e independiente se consiguió únicamente a través de las redes sociales. A ver, Toño, también hay que decir, y le voy a pedir a Ceci Vega que nos vuelva a marcar porque se me acaba de caer la llamada para mantener este diálogo con Toño. Se tardaron 1 hora en formular sus planteamientos, sus preguntas, 1 hora. El presidente le da la palabra a una mujer, la mujer por sus pantalones dice, le vamos a hacer 3 preguntas, una a mi compañera, uno a mi compañero, no sé cómo estuvo el rollo, en violación de todos los estatutos. Oye, a nosotros nos han calumniado en Milenio, Carlos Marín y este tal Luis Estrada, analista, que dice que hay ocasiones en las que nos hemos sentado en primera fila tú y yo, y que a los 2 nos da la palabra el presidente, cosa que no es cierto, nunca ha ocurrido. ¿Qué irán a decir los de Milenio? ¿Qué irán a decir los de Radio Fórmula? ¿Qué irán a decir los de W Radio? ¿Qué irán a decir? Pues estos personajes que mienten como respiran, que también se la reclamaron al presidente hoy, por esto. O sea, se salió todo del reglamento. No hubiera sido Rafa Herrera que hubiera dicho, señor presidente, ¿le puedo pasar mi pregunta al conductor del programa del que soy corresponsal, Vicente? No, se desmayan 2 que 3 del coraje, ¿no? No, y además, Vicente, también que cabe mencionar este tema, que al parecer ellos llegaron por diferentes partes, o sea, llegó una persona, posteriormente llegó otra persona y después llegó la otra persona, y ahí en ese momento se juntaron los 3 y se sentaron ahí, como que se apartaron los lugares. Bueno, eso llega a pasar dentro de la mañanera y hay que decirlo con todas sus letras. Pero aquí lo importante y lo que me llama la atención es de que sí violan el reglamento, pero ojo, también creo que se vale porque como que ellos venían como que a decir, no existe la libertad de expresión y el ataque a los periodistas. Les dijo, adelante, háganme las preguntas que me quieran hacer, no hay problema. Y sacó el colmillo el presidente porque los trató con guante de seda y con toda la formalidad los dejó ser, y precisamente si hubiera sido de otra manera hubiera quedado exhibido como el que ataca a la prensa, el que ataca a la libertad de expresión. La que me está atacando porque me está colgando el teléfono es Cecilia Vega, a quien le pido que se vuelva a comunicar con nosotros para mandarte los micrófonos, mi querido Toño. Y espero que me escuchen. ¿Ya me escuchan? Bueno, no, desafortunadamente nos vuelve a colgar Ceci,
Y vamos con Toño. Toño, tú te llevas las riendas hasta que no tengamos comunicación y después regresamos acá a la Ciudad de México. Muy bien, Vicente, sí, en efecto, es un tema que es verdaderamente importante el que estamos platicando aquí, porque ya lo menciona Rafael Herrera, pues se falla el protocolo. No importa, yo siempre lo he dicho, yo creo que no pasa nada si de pronto se falla el protocolo, hay fallas al protocolo, de eso no hay ningún problema. Vamos, para lo que estamos ahí es para informar, pero precisamente sobre ese tenor, el informar, el ser, corresponsales de la fuente, el presentarle a usted como público la información de primera mano, pues no, ahí no se valen este tipo de tonterías, no se valen cuando haya, ¿cómo decirlo? Pues expresiones más que personales. En efecto, este colectivo internacional o supuesto colectivo internacional asegura que está buscando que se proteja a los periodistas en México, y eso es muy loable. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, y me uno definitivamente. Se tiene que proteger definitivamente a los periodistas, pero las expresiones que pueda tener uno u otro, pues creo que son las que afectan definitivamente a nuestra libertad de expresión. La mañana yo así lo consideraba y hasta lo anoté. Mi madre, los luchadores de la libertad de expresión, esperando y exigiendo que no se cuestione a los chayoteros. No sé si ya me escuchen ustedes, compañeros. Mi querido Toño, poco podemos escucharte acá en la Ciudad de México. Acaba de restablecerse la comunicación, pero te pido... Con Vicente Serrano. ¿Qué pasó? Cuénteme por ahí. ¿En qué estamos fallando? Estamos en vivo y en directo. Bueno, ¿por qué no rescatamos ese planteamiento que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que para muchos estaría fuera de lugar por lo que vemos y escuchamos en las mañaneras? Así es como le plantean al presidente Andrés Manuel López Obrador estos activistas por los derechos de los periodistas. Yo pregunto, ¿no nos podrían entrevistar a nosotros solo por ser amenazados de muerte? En estos momentos que el equipo de Sin Censura sigue de alguna manera al pendiente por las más recientes amenazas de muerte que hemos recibido, ¿no habrá manera que este grupo de activistas también nos tomen en cuenta? Porque yo quisiera saber quiénes son esos 30 periodistas entrevistados por este club de periodistas que hoy se presenta en la mañanera. Señor presidente, yo voy a hacerle la segunda pregunta. Valoramos positivamente el compromiso de México en todo lo que son el apoyo de México a las resoluciones de Naciones Unidas y muy concretamente la última resolución de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, que por primera vez en la historia de estas resoluciones pide muy específicamente y hace un llamado a las autoridades públicas a que se abstengan de denigrar a periodistas. Como dice esta resolución, que México apoyó, las narrativas que estigmatizan periodistas aumentan el riesgo de que estos periodistas sean objeto de amenazas y, como usted bien sabe, las amenazas acaban en violencia real. Esto, presidente, está ocurriendo hoy en México. Así nos lo han manifestado estas más de 30 organizaciones y periodistas de más de 19 estados con los que hemos hablado en estos días. Estos periodistas están preocupados de que la máxima autoridad del país utilice un lenguaje que pudiera legitimar que otros cargos públicos en los estados o a nivel municipal, un lenguaje que pudiera denigrar a los periodistas y en ocasiones incluso amenazarlos. Por supuesto que defendemos la libertad de toda persona a expresarse, la de usted, señor presidente, también. Pero sí creemos que en un país donde se amenazan, secuestran, donde desaparecen y matan periodistas, creemos que desde la presidencia del Gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje.
Como usted sabe, el periodismo es una pieza fundamental de las transformaciones sociales y políticas. Y como los mexicanos y mexicanas saben, recibir información, es decir, tener acceso al periodismo, es crucial para decidir el futuro que quieren para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es: ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta, también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones, subvencionada. Entonces, ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información. Eso es lo que hacemos. Esto no ha sido entendido adecuadamente porque existían consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión pública. No había pluralidad, era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen. Entonces, ahora es distinto, ahora todo el mundo se manifiesta, se expresa, tenemos la dicha enorme, la ventaja de contar con las redes sociales. Entonces, la prensa convencional que marcaba la agenda, destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía, aplaudía, callaba, pues no se siente cómoda porque ya es otra la situación. Pero nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque como usted lo dice, pues también tenemos el derecho. Así como la réplica que pedimos nosotros, solo como ejemplo, de Carlos Marín en Milenio, por decir mentiras, por calumniarnos. Así como le estoy respondiendo, no me había dado cuenta que desde el 1 de noviembre en mi cuenta de Telegram me había escrito Dulce Olvera preguntándome que por qué ataco a la colega de Milenio en medio de esta tensión de presidencia y la prensa. Yo no ataco, yo no calumnio,
Simple y sencillamente hablo y digo lo que veo y que pienso. Nunca mentiras como las de Carlos Marín, solo como ejemplo, ¿no? De hecho, me sorprende que colegas como Dulce Olvera hoy se rasgue las vestiduras por lo que hemos dicho de la corresponsal de Milenio en Palacio Nacional o de lo que externamos aquí en Sin Censura, cuando nunca recibí un mensaje de Dulce Olvera para decir: estamos en solidaridad por las amenazas de muerte que han recibido. ¿Y saben qué? Ni las recibimos, ni las esperamos, porque sabemos que somos incómodos. En el caso del presidente, pues resulta incómodo para muchos, que nunca fueron refutados. Bueno, ¿cómo refutados? Si antes el que mandaba era el presidente. Entiendo la incomodidad. Hay que decirlo, Vicente, no tienen idea estos personajes que llegaron a la mañanera, estos activistas extranjeros, que parece, quiero pensar, que la comentocracia ardida, chayotera, fueron a llorarle a esta organización y decir: López Obrador es un dictador y está violando nuestros derechos como periodistas. Perdón, y voy a decir una expresión y el hashtag no mamar. Estos periodistas, esta comentocracia, estos personajes oscuros que se llevaron grandes tajadas de dinero, grandes tajadas de chayote, los hijos de ya saben quién, le han mentido a los ciudadanos, a los mexicanos, por intereses oscuros, por políticos, y callaron, solaparon y aplaudían, eran paleros de esta maldad que hoy es el resultado, y que esta violencia y todo lo malo que ha pasado en nuestro país, ellos fueron cómplices. Y mi querido Toño, te dejo a ti que cierres este segmento, tu opinión sobre este tema, diciendo, porque muchos van a decir: paleros como ustedes, aceptando sin conceder, como dice el presidente. Suponiendo que haya paleros, también hay muchos críticos, y yo no he visto al presidente que diga: a ti no te voy a responder porque eres crítico, porque me vas a atacar o me vas a poner contra las cuerdas. Si eso no es libertad de expresión, que cada quien pueda decir lo que considera importante, preguntar lo que verdaderamente vale la pena o no para ese personaje, pues yo no sé qué más. Que tú tengas la libertad de pararte frente al gobernante y decirle: esto y esto otro, y que el gobernante diga: no, espérate, estás mintiendo porque esto y esto otro. ¡Qué chulada de ejercicio! ¿En qué está fallando esto? En que los aludidos son esos que ya no son los privilegiados, porque antes, y que nos desmientan si estamos mintiendo, estamos equivocados, los Carlos Marín y todos estos personajes, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, había reuniones en Los Pinos, pero pues eran reuniones VIP. Hoy, estas reuniones en las mañaneras tienen todo menos VIP, mi querido Toño. Así es, Vicente, y tenemos un colectivo internacional que en esencia suena muy bien esto por lo que están luchando, por la libertad de expresión, por la protección a los periodistas, pero vamos, se van de lado. La problemática aquí es cuando la activista, te digo, no sé si pueda llamarle periodista, pero la activista internacional le asegura a López Obrador que le han compartido. Es decir, ella dice: me han compartido que se estigmatiza a periodistas en esta mañanera, me han compartido. ¿No lo ha checado usted? ¿No lo ha revisado usted de alguna u otra forma? Y esta insistencia absoluta que no se estigmatice o no a la corrupción, bueno, a los periodistas en este caso, me hace decir a todas luces: mi madre, los luchadores de la libertad de expresión supuestamente en este colectivo de periodistas internacionales, esperando y exigiendo que no se le cuestione a los chayoteros. Una cosa es un ataque
Una cosa es estigmatización y otra cosa muy distinta es cuestionar a aquellos que mienten, aquellos que verdaderamente le quedaron muy mal a México, que no sirvieron como periodistas, que no tuvieron la vocación de servicio de llevarle a la gente la verdad con justicia. Eso es lo que no se están dando cuenta. Yo quiero pensar que estas personas que llegaron a la mañanera simplemente son ignorantes del tema, no investigaron bien, porque de otra forma, pues sí, serían parte de esos medios de comunicación que se dedican a este tipo de cosas. O hay un grupo muy compacto de periodistas que tienen un cierto peso para atraer a este grupo de activistas, a estas organizaciones, y que permea la opinión de esos periodistas para las acciones de estas organizaciones. Bueno,